Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar con la situación de los migrantes en las caravanas, en estos flujos migratorios de sur a norte, que ahora están siendo viceversa, muchos migrantes que están regresando. Y pues vamos a hablar de la selva de Darién. La charla de hoy está titulada El Darién después del caos, la cruel paradoja de los retornados. Vamos a analizar lo que está ocurriendo en la selva del Darién. Hemos estado hablando mucho de la importancia de los migrantes en Estados Unidos, cómo ellos aportan los migrantes a que la economía de Estados Unidos sea una de las más fuertes. Se han hecho análisis de cómo la sola fuerza de la comunidad latina en Estados Unidos es una de las más importantes economías a nivel mundial, una de las más importantes también evidentemente en Estados Unidos, pero también las remesas, cómo ayudan a que los países de origen, en este caso México, Guatemala, El Salvador, Honduras, que es de donde más hay migración hacia Estados Unidos, apoyan a sus países. Pero en el caso del Darién, en el cual ha tomado una especial importancia, no por su peligrosidad, que esta siempre ha estado ahí, sino que en años recientes, a partir aproximadamente del 2010 en adelante, empieza a aumentar los flujos migratorios de más allá de la frontera de Panamá. Y en donde pues estos flujos migratorios, que muchos vienen de Sudamérica, pero otros tantos empiezan a llegar de parte de Europa, de África, de Asia, tienen que pasar por esta selva que es sumamente peligrosa, una área en la cual es selva, es el único punto en donde no se ha logrado construir una carretera para poder pasar. La única manera de pasar es a través de vía marítima. Y pues evidentemente eso implica un gasto que la mayoría de los migrantes al llegar a ese punto no tienen para cubrirlo, y que tienen que pasar por esta selva en donde hay un área muy pequeña en la cual es lo menos peligroso para pasar. Y apenas hace el año pasado, si no me equivoco, a lo mucho a 2 años, el presidente de Panamá puso una valla de alambre de púas para evitar que los migrantes pasaran por ahí, aparentemente con esta mentalidad norteamericana de que construyendo muros se detiene la migración. Y pues algo que sabemos que no ocurre. Lo único que aconteció fue que empezaron a intentar pasar por lugares todavía más peligrosos de lo que ya es la selva. Y hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo en este punto, pero ya no con cuestión a los migrantes, sino que vamos a hablar lo que pasa con la importancia también que tienen los migrantes en sus puntos hacia Estados Unidos, hacia el norte. ¿Cuál es la importancia que juegan en estos lugares? Y para ello hemos puesto a su disposición un artículo titulado Lanzan proyecto de apoyo a comunidades del Darién y Colombia por crisis migratoria. Aquí nos dicen que es un artículo de la agencia EFE, que la Unión Europea y el Consejo Noruego para Refugiados lanzaron recientemente un proyecto conjunto para apoyar a las poblaciones remotas del Darién en Panamá y Acandí en Colombia. Estas comunidades fueron gravemente afectadas por la ahora disminuida crisis migratoria, debido a su ubicación estratégica en la ruta de los migrantes. El objetivo de este plan es asistir a esas comunidades que sufrieron cambios drásticos en su modo de vida y tejido social a partir de que el flujo migratorio ha cesado. Y pues evidentemente casi siempre hablamos de las molestias, y es un discurso que la derecha va a intentar utilizar en México para criminalizar, fomentar la migración, para fomentar la xenofobia, y con esto, en lugar de buscar medidas humanitarias para arreglar el problema, reprimirla, como es lo que ha hecho Estados Unidos con la ayuda el día de hoy de El Salvador, en el cual El Salvador, siendo un país que expulsa a sus migrantes, el día de hoy recibe a migrantes que son expulsados por Estados Unidos para meterlos en un centro de detención que tiene más
pinta de un campo de concentración que un centro de detención, no una prisión, en donde a los migrantes que se están mandando es un acto totalmente ilegal. Si los migrantes hubiesen cometido algún delito, deberían de ser encerrados en las prisiones de Estados Unidos para que paguen su deuda y después ser liberados y mandados a sus países. Sin embargo, Estados Unidos no, los agarra, los manda que se los guarden en El Salvador con un contrato multimillonario que beneficia a Nayib Bukele. Bueno, pues el día de hoy vemos cómo la importancia no solamente que tienen en los países donde llegan a trabajar los migrantes, los beneficios que le dan a los países donde mandan sus remesas, sino también la economía que se echa a andar y que por muchos años con todas estas caravanas y estos flujos migratorios impulsaron el crecimiento de algunas áreas. En este caso están hablando de la selva de Darién, en donde pues el día de hoy, al no haber flujos migratorios, pues necesitan ayuda porque están en serios problemas, puesto que no hay condiciones para que puedan crecer económicamente. Esta iniciativa que se está presentando cuenta con un financiamiento de 2 millones de euros aportados por la Unión Europea y gestadas por el Consejo Noruego para Refugiados. O sea, es demasiado dinero. Se estima que va a beneficiar a 3.250 personas con el fin de fortalecer su protección, cohesión social y resiliencia, que igual a veces también se nos ha olvidado en el discurso cuando se habla de ayudar a evitar las causas que causan la migración y nos enfocamos en los lugares de origen de los migrantes. Pocas veces se voltea a ver en las áreas de tránsito de los migrantes, en donde también se ha vuelto una forma de adquirir recursos económicos para los pobladores de ahí. Entonces, esto me pareció interesante hablarlo el día de hoy porque nos da un contexto de la importancia que tienen los migrantes, no solamente en los lugares de origen donde mandan remesas, en los lugares de destino donde llegan a producir, ganando poco dinero y fomentando esta plusvalía que le dan a su trabajo para que los patrones ganen más y se empoderen todavía más, pero sino también en este negocio que hay de cómo se va afectando en los lugares donde llega. Hablamos en este momento de la selva de Darién, en donde hemos, y ahorita voy a abordar un poquito más de eso, donde esta ayuda es para los pobladores de ahí, pero hay organizaciones criminales que también se están viendo afectadas por no tener este recurso. Y en México también ocurre lo mismo. Durante la administración de Joe Biden estuvo esta aplicación CBP One, en donde se les obligaba a los migrantes a pedir su solicitud para una entrevista para asilo en Estados Unidos en territorio mexicano y le decían espérense ahí. Esto fomentó que pues mucha gente tuviera que quedarse atorada en el sur de nuestro país, incluso en Ciudad de México, con todas las problemáticas que eso conllevó para tanto las poblaciones mexicanas, pero también como para los migrantes, que era incómodo estar ahí. Y que bueno, el día de hoy van a empezar a disminuir y esto evidentemente va a afectar. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y esto porque lo traigo por el siguiente artículo de que voy a hablar y en el cual el lunes pasado tuvimos una mesa de análisis en donde hablábamos de esta posición de cómo son utilizados los migrantes para desestabilizar económicamente o políticamente a ciertos gobiernos, en este caso al de México. Mientras que esto está ocurriendo en Panamá y Colombia, donde los flujos migratorios han prácticamente desaparecido, disminuido drásticamente, tanto así que se tiene que apoyar económicamente a las poblaciones donde normalmente se establecían estos migrantes para poder continuar su camino, no se ve en qué posibilidad hay que en este momento esté lista una caravana de migrantes en Tapachula, lista para emprender su viaje hacia el norte. ¿Cuándo? Vemos que la tendencia es totalmente contraria. Los migrantes están buscando la manera de regresarse a sus países porque saben que Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad absoluta de hacer nada. No está el asilo, se ha cerrado por completo eso. Si se pasan de manera indocumentada, lo más seguro es que las van a agarrar y van a ser regresados. Pero esto no lo saben los migrantes y es utilizado por personajes como el que en este artículo informan, este es de la redacción de La Jornada, dicen, arrestan a Luis García Villagrán por tráfico y trata de personas. Aquí dicen que este personaje, Luis Rey García Villagrán, es fundador y coordinador del Centro de Dignificación Humana AC,
fue detenido en Tapachula, Chiapas, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, acusado de delincuencia organizada, tráfico y trata de personas, y dieron a conocer las fuentes de seguridad. Y nos hacen un relato cómo desde el 2022 ya había sido arrestado a raíz de una carpeta de investigación abierta por la Unidad Especializada de Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Fiscalía Especializada de Materia de Delincuencia Organizada. También en 1997, García Villagrán, quien acabe de decir que es licenciado en Derecho y se autonombra traficante de sueños y el rey del amparo, fue sentenciado en Chiapas por los delitos de secuestro y asociación delictuosa, por el cual cumplió una condena de 12 años y medio de prisión. Es señalado de no tener interés por los derechos humanos de los indocumentados, pues los expone a recorridos extremadamente peligrosos e incluso los confronta con grupos delincuenciales o con autoridades. Bueno, este es el contexto. Han arrestado nuevamente a este personaje, pero y en esta charla que dábamos el lunes de la mesa de análisis, en el cual los invitamos, todos los lunes vamos a estar en estas mesas a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, nos muestra cómo los migrantes son utilizados por personajes como este individuo, que no es un caso aislado. Ya hemos hablado hace algún tiempo en cómo también estas organizaciones, esas asociaciones civiles pro migrantes lucran en la selva, en la frontera de Colombia, en la selva de Dairén, vendiendo paquetes para que los migrantes puedan pasar aparentemente de una manera segura. Y muchos de esos migrantes, una vez que pagan, son dejados en el olvido y a ver cómo le hacen para pasar. No es algo que nada más esté pasando en México, pasa en todos lados. Ya habíamos hablado de Colombia. Haremos una investigación para hacer un redondeo exactamente de todo esto. Pero el día de hoy este artículo me sirve precisamente para eso. Para hacer el llamado a aquellos y que informen a los migrantes, a las personas que quieran salir de sus países, que en este momento es sumamente complicado, más que prácticamente imposible recibir un tipo de alivio migratorio en Estados Unidos si entran a su territorio, que van a ser criminalizados, van a ser detenidos, van a ser puestos en un centro de detención en donde, si bien les va, los sacan en automático, pero si no pueden pasar meses, inclusive años ahí encerrados, o inclusive ser mandados a El Salvador para estar prisioneros en un lugar donde no deberían de estar. No se están dando asilos, no hay ningún tipo de alivio migratorio ahorita para nadie en Estados Unidos. Lo que está haciendo Estados Unidos es sacar. Y que si les prometen algo para que vayan allá, es una mentira. ¿Para qué los van a utilizar? Para poder echar a andar la maquinaria del sistema migratorio. Estados Unidos necesita la mano de obra del migrante indocumentado porque es de calidad y está especializada porque llevan muchos años trabajando allá y es extremadamente económica. Entonces, no le conviene sacar a estas personas que ya entraron en ese engranaje, que cobran poco, que trabajan bien, que trabajan mucho, que pagan sus impuestos, que pagan todos sus recibos, tienen una vivienda la cual están pagando. Entonces, ¿cómo justificar o cómo cumplir estas deportaciones masivas que se prometieron? Y es donde entran personajes como García Villagrán, en el cual Estados Unidos, y esto es especulación, podría ser nada más para que no vaya a decir que hay que hacer una investigación de quién está atrás del financiamiento de estas caravanas. Le ofrecen dinero a ciertas asociaciones civiles. Nosotros lo vimos como aquí, no en el aspecto migrante, pero sí para tumbar políticamente. El USAID financió al grupo de Claudio X González para golpear al gobierno de López Obrador. Lo mismo puede pasar con esas asociaciones civiles en donde se les financia ¿para qué? Para promover exactamente esto. Y es doble gane porque se les financia para que empiecen a promover esto, pero más sin embargo ellos también cobran a los migrantes para llevarlos a Estados Unidos. Y no solo eso, sino que muchas de estas organizaciones obligan a que estos migrantes carguen con paquetes de droga para trasladarlos de un lugar a otro, siempre exponiéndolos. Y una vez que llegan allá, ya hicieron su dinero y ellos sueltan a los migrantes y se enriquecen. Estas son de las cosas que pasan y que lamentablemente pues muchos migrantes, al no tener información, siguen cayendo en las redes de estas personas. Atrás de los flujos migratorios siempre hay algo y normalmente es Estados Unidos el que está financiando esto porque le conviene. Es el intentar tener sus centros de detención llenos porque es gran negocio. Recordemos que se le aprobaron millones de dólares, más de lo que ya se había aprobado antes, simplemente para deportar.
siendo que con un presupuesto mucho menor ya se han deportado cantidades enormes, por ejemplo, en el gobierno de Barack Obama, en parte del gobierno de la primera administración de Donald Trump. O sea, no se necesitan tantos recursos, mas sin embargo se pidieron. ¿Por qué? Porque es un negocio. Y no es para querer deportar, sino para tener a andar estos centros de detención que son privados, tenerlos llenos y sacar gente. Pero además sirve para presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum aquí, porque aquí lo que protestan es de que nos vamos a la caravana porque no me han dado papeles para poder ingresar al país. Y entonces ahí es en donde este grupo hace un daño terrible, no solamente al gobierno, sino a los migrantes que realmente están intentando escapar de situaciones sumamente complejas y que al ser utilizados como material político, pues son los que están perdiendo. Hay que intentar ver y arreglar las situaciones que causan la migración, pero una de ellas es denunciando este tipo de actos. En este momento, cuando la tendencia es que todos se regresen a sus lugares de origen, en el que busquen a lo mejor una estancia ya permanente en México, México se ha convertido ya en un país receptor de migrantes, salen este tipo de noticias en donde estas personas sin escrúpulos quieren negociar con ello. Qué bueno que fue detener a esta persona. Como vemos, no es la primera vez que es detenido, pero esto nos invita a revisar qué patrones de conducta de este tipo de asociaciones civiles se están dando en México, tal como se dan en Colombia. Cuando hice la exposición de lo que estaba ocurriendo en Colombia, el presidente Gustavo Petro, él decía que él no sabía de esa organización, que no sabía que estaba pasando esto. Ojalá y que con este tiempo que ha pasado permita el realmente revisar y que cada uno de los países se haga responsable de lo que está ocurriendo en su territorio para evitar que el migrante sea utilizado, no para detener los flujos migratorios, porque eso solamente se detienen arreglando las causas que originan esta migración, sino deteniendo a grupos delincuenciales como estos que se benefician de la necesidad de los migrantes. Bueno, pues esa es la entrega del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.